Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez Patrones Estratégicos de Medio Juego y hoy vamos a ver el rifle de Reti. Te voy a enseñar qué es, cómo jugarlo en distintas posiciones y las ventajas y las desventajas de este patrón estratégico. Como en todos los videos te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para que puedas recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, comenzamos con una partida justamente de Reti, jugando una apertura, la apertura de su nombre justamente, que comienza con C4, caballo F3 y poner el alfil de rey en fianchetto, jugando contra Shades, y acá juega el negro caballo F8, torre C2, alfil D7 y dama A1. Justamente este es el patrón estratégico, poner la dama detrás del alfil. Vimos que el primero era el primer patrón estratégico, las damas primero, este sería las damas a lo último, digamos. Y esto justamente fue Reti el que popularizó este patrón de poner la dama detrás, en diagonal, detrás del alfil del fianchetto, presionando en el centro, en este caso obviamente la casilla E5, pero también vía rayos X, a la casilla G7. Negro juega caballo G6, torre FC1, doblando las torres en la columna abierta, alfil C6, caballo F1, dama D7, caballo E3, H6, D4. Esta es una vez que ya el blanco mejoró sus piezas, en algún momento tiene que movilizar los peones del centro y atacar el centro. Acá el negro juega E4, obviamente si E por D4, caballo por D4 y las blancas tienen las piezas en posiciones ideales, digamos. Pero jugó E4 el negro, caballo E5, esta es otra jugada típica con este patrón estratégico, llevar al caballo a E5, apoyado justamente por la dama, el alfil y el peón de D4. Y acá vemos que justamente si hubiese estado al revés, primero la dama, por ejemplo, en C3 y el alfil en B2, acá el negro podría capturar, por ejemplo, con torre por E5. Al estar al revés, en esta posición no pueden capturar las negras en E5 porque obviamente que capturan el blanco con alfil, ¿no? Caballo H7, F4, E por F3, E por F3, caballo G5, F4, caballo H3 jaque, rey H1, se amenaza F5 atacando el caballo de G6 y el caballo de H3, ¿no? D4, alfil por D4, justamente hay que hacer algo para esa amenaza de F5, y acá el negro se equivoca con torre a D8, era mejor hacer primero alfil por G2 y luego torre a D8 porque no vio esta jugada, torre por C6 y luego alfil por C6, siguió caballo F2 jaque, rey G2, dama por D4, dama por D4, torre por D4, alfil por E8, caballo E4 jaque, caballo E4, E6, torre D2, rey F3, y acá abandonaron las negras, podría seguir una jugada como caballo D6, y con caballo C4 el blanco queda ganado. Bueno, acá tenemos una partida del peruano, el gran maestro querido Julio Granda. Fíjense que esta es una estructura similar a la que juega el blanco en el sistema Londres, con los peones en C6, D5 y E3, obviamente en espejo a lo que juega el blanco, que sería E3, D4 y C3, ¿no? Salió el alfil de la cadena y jugando H6 se ubicó en H7. Acá Granda, jugando contra Kharitonov, dos grandes maestros, ¿no? Juega torre A2. Acá existen tres posibilidades para generar este patrón estratégico de llevar la dama detrás del alfil. Uno sería torre C1 y torre C2, como vimos en la partida anterior. Otro sería alfil C3. Vamos a ponerle otro color. Alfil C3, dama C2 y dama B2. De nuevo la dama detrás, pero en este caso en la casilla B2. Y la otra opción es con torre A2, permitiendo el desplazamiento lateral hacia A1 de la dama. Esto es un esquema que se juega bastante contra el sistema Londres, obviamente estando de negras, ¿no? Pero acá Granda lo plantea con blancas, torre 8, dama A1, de nuevo vemos cómo se presiona en E5, ahora no está el peón, pero se presiona la casilla para evitar el avance y vía rayos X al peón de G7, obviamente el caballo no se puede mover justamente por eso, porque se capturaría el peón de G7, alfil F8, el negro defiende a ese peón, torre B1,
Y acá vemos la idea de en algún momento jugar B4 y aprovechar las torres en las columnas A y B. Queda un poco extraña la dama en la casilla 1, pero está siendo activa presionando por esta diagonal. Y de todas maneras es una posición momentánea. Obviamente que la dama no puede estar muchas jugadas en esa casilla porque quedaría muy pasiva y después vamos a ver otras desventajas de este esquema. Siguió caballo B7, H3, si por ejemplo P4, podría seguir A por B4, A por B4, torre por A2, dama para 2 y E5. Ahora que no está la dama en E1 se libera el negro. Obviamente que no se puede alfil por B4, ¿no? Por alfil por F6 y el blanco gana pieza, ¿no? Pero se libera el negro con la jugada liberadora E5. Entonces acá Granda juega H3, B5, torre C1, hay que cambiar de plan, ahora no se puede B4 porque con B por C4 acá vemos la importancia del alfil en esta diagonal, no se puede capturar en C4 con peón porque se pierde calidad. Así que Granda cambia plan, lleva la torre a C1, torre C8, alfil C3, dama B6, alfil F1, alfil D6, amenazando E5, D4, hay que evitar esa ruptura liberadora y se amenaza ahora C5. Y acá el negro juega alfil F8, pero era mejor C5 y acá, por más que se juegue alfil F8, la posición está igualada con C5. Yo creo que tendría una pequeña ventaja el negro. Me quedo con el negro, pero la posición está aproximadamente igualada. De todas maneras, Granda se impuso en esta partida. Bueno, de nuevo tenemos a Julio Granda, ahora jugando contra el chileno Cristóbal Enríquez, también dos grandes maestros. Torre a C8, juega el negro, Granda de blanco, torre C2, va a plantear de nuevo el rifle, B5, caballo por G6, H por G6, dama A1, E5, ahora el negro igual se puede liberar, D4, E por D4, E por D4 y torre F8 y de nuevo la posición está igualada. Acá el blanco en un momento Granda mueve el alfil y termina llevando de nuevo el caballo a E5, presionando como hizo Reti con el peón en D4, la dama, el alfil, la casilla E5 con el vía al periplo del caballo E2, caballo G1, F3 y E5. Y de nuevo, si bien la posición está igualada, Granda se pudo imponer también en esta partida, justamente con esta maniobra de caballo que te estoy mostrando fue clave. Ahora bien, la apertura Reti no es la única apertura que puede derivar en este tipo de estructuras. El sistema erizo, cuando están los peones en E6, D6 y B6, también en A6 muchas veces, el peón de C se suele cambiar jugando C5 y C por D4. En este tipo de estructuras también se suele jugar muy cortito, solamente en dos líneas el negro, es una apertura, una defensa de contragolpe y se suele utilizar el rifle de Reti. Vemos acá que una partida entre dos grandes maestros, Parma y Tugmakov, que deriva de la siciliana. Parece que se va a jugar una Kan, pero se termina jugando una Scheveningen. Todas jugadas típicas, por eso no comento nada. Y luego de estas jugadas, tiene una pequeña ventaja el blanco. Enroque, alfil E7 y acá el blanco juega caballo G3, el negro juega torre B5, obviamente que se podría jugar primero alfil B7, pero la torre quedaría muy pasiva, entonces primero Tugmakov activa la torre y expulsa a la dama de esa posición activa y juega dama C4, esto es un error, se tendría que haber jugado dama C6 para que se juegue, por ejemplo, alfil D7 o dama D7 y donde se cambian las piezas en D7 ya no se puede formar esa estructura y el negro no puede presionar como presionó, pero Parma jugó dama C4, lo que siguió Enroque, torre a D1, alfil B7, dama E2 y acá Tugmakov juega F6 con mucho criterio. Si jugara de una el rifle con dama 8 podría seguir F6, típico sacrificio en la siciliana, alfil por F6 y el sacrificio de calidad
donde luego el caballo va a saltar a F5 o a H5, va a entrar la dama por G4 o por H5 y queda ganado el blanco con clara ventaja. Entonces primero previene ese avance jugando F6, Tugmakov, C3, B por C3, B por C3 y dama A8. Obviamente si torre por B3 se cuelga la torre, ¿no? Con jaque el blanco y se cuelga la torre del negro. Dama A8 presionando de nuevo como vimos en E4 y vía rayos X en G2. Dama C2, D5, jugada liberadora, se saca el peón retrasado del negro y ya iguala la partida. Y desde el punto de vista práctico es más fácil jugar para el negro con la pareja de alfiles. C4, torre C8, dama A2, D por C4, B por C4, torre B4, torre D7, alfil F8, C5 jaque, rey H8, dama F7, alfil por E4, se cae el peón de E4 definitivamente, torre C1, ahora se amenaza el peón de G2, dama C6, H3, torre B2, atacando con 3 piezas este punto débil, ¿no? Alfil F2, alfil por G2, caballo H5, alfil por H3, dama D5, dama por, alfil por F5, C6, alfil E4, torre D7, alfil por C6, torre D3, rey G8 y bueno, acá el blanco abandonó, ya tenía 5 peones de menos, estaba completamente perdido y vemos cómo se impuso Tugmakov con este patrón de el rifle de Reti. Ahora vamos a ver una partida entre Nakamura y Kramnik que surge de la apertura escocesa. No son las jugadas típicas, lo que jugó una variante secundaria Nakamura. Por eso no comento demasiado porque no viene al caso de lo que queremos ver hoy. Queda con la pareja de alfiles el blanco, pero con los peones doblados. A5, rey H2, A4, G6. Bueno, y acá el blanco juega torre D1. Estamos en una situación similar a la partida de Tugmakov. Y vemos que acá el negro podría jugar alfil B7, pero de nuevo queda la torre muy pasiva y la dama tampoco tiene buenas casillas. Entonces acá el negro juega torre B6 para hacer alfil B7 y formar el rifle con dama A8 y la torre sigue estando activa atacando en B3. E5, alfil B7 de todos modos, torre de D2 y torre D2, de nuevo torre A8, ya que estamos atacando con 2 piezas al caballo de F3, pero jugó torre de D2 Nakamura, dama A8, E por D6, torre por E2, torre por E2, torre por D6, se podría haber jugado también C por D6, pero Kramnik prioriza la actividad de las piezas, juega torre por D6, dejando obviamente 2 peones débiles, pero que lo va a compensar con la actividad de sus piezas. Caballo E5, alfil por G2, torre por G2, alfil por E5. Acá era un poco mejor torre E6, amenazando capturar al caballo y luego el peón. Y si torre E2 sigue dama A8, amenazando F6 con ventaja del negro. Pero se jugó alfil por E5, F por E5, torre E6, torre E2, dama F3. Y acá queda con ventaja el negro por la debilidad del rey. Tenemos los peones de G3, E5 y B3 débiles. Y obviamente las 2 primeras filas son muy débiles. La torre y la dama se pueden aprovechar. Justamente la torre podría ir a 8 y penetrar vía, por ejemplo, torre A6, perdón, y torre A1, teniendo las piezas pesadas. Esto es ventaja para el negro que en definitiva se terminó imponiendo Kramnik luego de muchas jugadas, pero pudo plasmar la ventaja que tenía en este tipo de posición. Y bueno, ahora vamos a ver una partida interesante. Hasta ahora vimos que este patrón se formaba desplazando la dama, como vimos, de 8 a 8, es decir, un desplazamiento lateral, pero también puede surgir a partir de un retroceso. En esta posición el blanco juega caballo F4, acá el negro juega dama H4,
El blanco tenía la posibilidad de hacer un sacrificio en G6 y luego de caballo G6 podría seguir algo por el estilo. Es una posible continuación, ¿no? Podrían haber ocurrido muchas cosas, pero queda con una pequeña ventaja el blanco. Esto no fue lo que ocurrió. No jugó agresivo el blanco y acá jugó rey B1 y ahora se activa el caballo y el negro lo que va a hacer es formar el rifle de Reti atacando en D4 y vía rayos X al alfil de B2. Ahora no tiene sentido alfil por G6 porque luego de caballo por G6 sigue dama H7 clavando al caballo ya que el rey ahora está en B1. Así que el blanco juega dama G2, caballo E4, torre HG1, dama H8. Esta es la diferencia en esta partida, que se forma el rifle retrocediendo la dama, no desplazando lateralmente como vimos en el resto de las partidas. Torre por E4, alfil por E4, torre por E4, dama F3. Ahora vemos una cosa interesante. Se juega la dama F3 el blanco, ataca vía rayos X a F7, pero al mismo tiempo deja de defender al alfil de B2. El negro primero defiende en F7 y luego de que el blanco juega la torre de D1 no se da cuenta que se cuelga el peón con caballo por C5, ya que si se captura se cae el alfil. Acá vemos la importancia de esa presión con la dama y el alfil. Y bueno, en esta posición el negro tiene clara ventaja y en la partida se terminó imponiendo el negro. Bueno, y por último vamos a ver las desventajas de este patrón estratégico. Por ejemplo, cuando se abre el juego, típico de posiciones cuando está el centro móvil, como en esta estructura, donde el blanco puede avanzar cualquiera de los dos peones centrales, incluso sacrificando uno, y se abre el juego, queda en evidencia que la dama está muy alejada del centro de operaciones y no interviene en el juego. En esta posición, luego de torre E8, siguió caballo G5, se amenaza dama H5, amenazando en H7 en F7, H6, caballo H3, ahora la amenaza es caballo F4, dama G4 y caballo H5 atacando el peón de G7. Por eso el negro juega E5. Si hubiese jugado, por ejemplo, alfil C6 atacando en E4, podría seguir el sacrificio, típico en este tipo de posiciones, para abrir la posición del rey negro, y luego de D5 podría seguir alfil por A4, E por, y luego de dama G4, rey F8, caballo F4, a pesar de tener una pieza de menos, las debilidades en H6, E6, el rey y las piezas activas, el caballo, la dama, puede entrar la torre por la tercera fila, se puede avanzar el peón y también entrar el alfil. La partida está igualada, hay un equilibrio dinámico, pero yo me quedo con el blanco, a pesar de tener, con el blanco a pesar de tener una pieza de menos, pero acá el negro juega E5 y no vio el detalle táctico de nuevo alfil por H6, G por H6, y con el jaque se captura el caballo, siguió alfil B4, torre por B4, acá era un poquito mejor torre E3, con la idea de E por D4, torre F3, amenaza mate en F7, y si torre E7 sigue dama por D4 y ahora se amenaza el mate en H8 con clara ventaja del blanco. Si jugó torre por B4, A por B4, dama D6 jaque, rey G8, D por E5, torre E6, dama B4, torre por E5. Esto fue un error, se tenía que haber activado la dama con dama A5 y luego de torre por E5, dama por B6, las blancas tienen ventaja. Esta partida también la ganó el blanco y vemos cómo quedó alejada la dama del centro de operaciones y el grave riesgo que se corre cuando se abre la posición. Y por último, la última partida que vamos a ver, de nuevo, las blancas tienen el centro móvil, todas las piezas expectantes para atacar en algún momento donde se abra la posición. Juega 4 el blanco, dama A8, se forma el rifle, D5, esto es típico, se sacrifica el peón en D5 y se avanza, y ahora tenemos los alfiles que apuntan, el caballo que está a tiro de saltar, la dama que está a tiro de entrar en H5 o G4, la torre que también puede llegar a entrar. Siguió caballo B3,
caballo D4, no le importa al blanco sacrificar la calidad. Siguió torre por D3, sí, caballo por A1, de todas maneras el blanco sigue atacando, ahora amenaza al alfil de E7, y si dama D8 sigue alfil por H6, y si alfil C8 sigue caballo por G7, obviamente que ante G por H6 sigue una jugada como dama H5, y si alfil G5 sigue de todas maneras el jaque, y con el alfil, la dama y el caballo, esto tiene clara ventaja al blanco, así que esto es lo que quiso evitar el negro. Por ejemplo, con alfil C8 sigue caballo por G7 y de nuevo van a entrar la dama, está el alfil para acá, el caballo que puede retroceder, clara ventaja del blanco. Sacrifica la calidad primero el negro y queda con pieza de ventaja, pero el blanco sigue atacando, caballo F5, dama D8, alfil H6, como vimos recién, sí, G por H6, dama H5, alfil G5 y caballo por H6. Ahora la torre puede entrar por la tercera fila, sí, alfil C8, caballo por E7, perdón, sí, alfil C8, E6, y sigue alfil por E6, caballo por G7, con ventaja del blanco. Pero lo que siguió acá, luego de alfil por H6, siguió G6, caballo por E7 jaque, dama por E7, alfil por F8, rey por F8, y luego de dama B2 queda con clara ventaja el blanco. Esta partida terminó en tablas porque no jugó preciso el blanco, pero va a recuperar la calidad. Va a recuperar la pieza y queda con calidad de ventaja el blanco. Acá vemos de nuevo cómo la dama alejada del centro de operaciones, en este caso del flanco de rey, no pudo ayudar en la defensa de su enroque, así que el blanco aprovechó eso y esa es una de las grandes desventajas de este patrón estratégico. Bueno, resumiendo, el patrón estratégico implica a la dama detrás del alfil en diagonal del alfil de fianchetto para presionar en E5, obviamente también en D4 y vía rayos X en G7. Se suele jugar en algún momento cuando las piezas ya están bien ubicadas D4 y llevar al caballo a E5. Este patrón se puede formar vía torre C1, torre C2 y dama A1, o torre C1 ya la dijimos, torre A2 y dama A1, como pasó en esta partida, o podría ser, como vimos acá, alfil C3, dama C2 y dama B2, es decir, la dama en diagonal, pero en este caso en la casilla B2 en lugar de A1. También puede ser, aparte de un desplazamiento lateral, como vimos en otra partida, retrocediendo la dama. Y la gran desventaja que tiene este patrón es que donde el rival ocupa el centro y puede avanzar los peones centrales, la dama queda muy alejada del centro de operaciones y no puede ayudar en las tareas defensivas. Así que, si bien este patrón es muy interesante, hay que tener mucho cuidado al jugarlo. Bueno, campeón, espero que te haya gustado el video. Como siempre, te recuerdo que te suscribas a mi canal. Te dejo un icono por acá arriba, por acá al costadito, para que le des clic y te puedas suscribir. Y como siempre, te dejo una serie de videos para que puedas seguir mejorando tu nivel. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.